¿Sí se ve mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Gracias. Ya, nos quedamos en distriquiasis, que pues ya les dije que existe congénita y adquirida. Los factores de riesgo, estábamos en eso. Me quedé en cicatrices en los párpados por algún traumatismo, quemaduras o cirugías previas, infecciones oculares graves como la trocomona, enfermedades autoinmunes o el uso prolongado de ciertos medicamentos como la tanoprost. Los síntomas van a ser sensación de cuerpo extraño en el ojo, lagrima excesivo, enrojecimiento ocular, fotofobia y úlceras corneales. El diagnóstico, pues igual va a ser por una anamnesis, el examen con lámpara de hendidura, test de tinción con fluorescencia y un estudio genético por si esta es congénita. El tratamiento va a ser con lubricantes oculares, depilación de pestañas, electrolisis o critoterapia, que esto destruyen los folículos pilosos, o una cirugía de reconstrucción del borde del párpado. Y eso sería todo. De esta clase está un poquito más fluida, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Creo que no, doctora, gracias. Ok, continuemos con la siguiente. Sí, doc, voy. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Ya. Sí. Bueno, yo les voy a presentar el tema de vías lagrimales y alteraciones de las pestañas. Entonces, para empezar, les comento que el aparato lagrimal se divide en dos sistemas. Uno secretor, que es básicamente un sistema hidráulico, es decir, va a provocar la producción lagrimal, y el otro es el sistema excretor para su drenaje. Entonces, el sistema secretor se compone tanto de células y glándulas, las cuales pues, se dividen de acuerdo a un tipo de secreción, y están las de secreción mucosa, donde entran las células epiteliales, las células calciformes, las cuales pues se forman en un estrato basal y van ascendiendo a medida que maduran hasta llegar a la superficie, donde se abren y vierten su contenido mucoso. Estas tienen una población de más de 1 millón de unidades y una producción de 2 a 3 mililitros al día aproximadamente. Y aquí también entran las criptas mucosas de Henle y Mans, que estas en la imagen aparecen con el número 4 y 6 en la imagen superior y se localizan en la conjuntiva tarsal, especialmente en su mitad lateral, en la conjuntiva vulvar media y en los fondos de saco. Para la secreción acuosa o secreción serosa están las glándulas principal y accesorias. La principal se encuentra bajo el ángulo externo de la órbita de la fosa lagrimal y tiene forma de almendra y pesa alrededor de unos 6 gramos, pero se divide en dos porciones. La orbital, que va a corresponder a la glándula de Galeno, y la palpebral a la Rosenmüller.
aunque en realidad pues no hay como mucha información sobre estas glándulas, pero se sabe que producen secreción acuosa para la formación de la lágrima. Y ahora las glándulas accesorias, que son aproximadamente de 30 a 50 en total, y de estas pues encontramos la glándula de Krauss con el número 3 en la imagen superior y en la imagen inferior, perdón, con el número 7. Estas se localizan en el fondo del saco superior en un número de 10 a 30. Y las glándulas de Wolfram y Ciaxio están formadas por pequeños axinis. Estos son como un grupo de células que se llaman lacrimocitos, que se van a agrupar alrededor de un canal central. Y están situadas encima del borde superior del tarso. Y de estas hay entre 10 a 20 glándulas en el párpado superior. Y en el inferior hay menos, como de 2 a 5, más o menos. Y para la secreción lipídica están las glándulas de meibomio en un número de 25 a 35 en el párpado superior y en el párpado inferior van de 23 a 28. Estas tienen una longitud de 4 a 8 milímetros, siendo pues más grandes en el párpado superior y desembocan en el borde libre del párpado por detrás de las pestañas. Aquí se pueden observar con el número 8 en la imagen superior y con el número 2 en la imagen del centro y la imagen inferior. Estas pues van a tener un gran contenido de lípidos. En el 90% son ésteres de colesterol y en el 10% restantes serán ácidos grasos, alcoholes alifáticos y glucolípidos. Y las glándulas de Seyss y Moll, que son glándulas pilosebáceas, que dirigen su secreción en el interior de los folículos de las pestañas y de la carúncula. Hay 2 glándulas por cada folículo y van aproximadamente de 200. Ok, ahora el sistema excretor, que se compone ya como tal de las vías lagrimales, y estas a su vez se dividen en vías altas y vías bajas, pero que funcionan en conjunto. En la anatomía de las vías lagrimales comienza por las ampollas, o los puntos lagrimales, que son estos de aquí. Y estos están en la porción más interna del borde palpebral, ligeramente inclinados hacia adentro y con la finalidad de ponerse en contacto con el río lagrimal para pues el comienzo de la salida de la lágrima. Y se continúa con los canalículos, que son 2, uno superior y uno inferior, en un trayecto pues como horizontal, que tienen aproximadamente una medida de 8 milímetros. Y estos pues se unen dando lugar a un canalículo común, que es este de aquí. Y después llega al saco lagrimal de unos 10 milímetros aproximadamente y se sigue con el conducto nasolagrimal, que mide aproximadamente 12 milímetros. Y hasta el final se va a encontrar una válvula de Hasner, que esta válvula pues, nos va a ayudar para impedir el paso del aire o del líquido a las vías lagrimales desde la nariz. El sistema de drenaje lagrimal se conforma principalmente de 4 estructuras, que son los puntos lagrimales o las ampollas, los canalículos, tanto superior como inferior, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Entonces, los puntos lagrimales se localizan en el límite posterior del borde palpebral, en la unión de las 5/6 partes laterales que contienen las pestañas y el sexto medial, que carece de pestañas. Suelen originarse ligeramente hacia atrás, por lo que para inspeccionarlos debe vertirse la zona medial de los párpados. Los canalículos lagrimales
Arrancan verticalmente desde el borde palpebral, de unos 2 milímetros más o menos, y luego giran medialmente y discurren en sentido horizontal. Donde van a alcanzar pues al saco lagrimal. Y el saco lagrimal, pues ya como ya les comentaba, mide de 10 a 12 milímetros de longitud, se sitúa en la fosa lagrimal entre las crestas lagrimales anterior y posterior. Y finalmente el conducto nasolagrimal, que mide de 12 a 18 milímetros de largo y representa la continuación de manera inferior del saco lagrimal y desciende con una ligera angulación lateral y posterior para desembocar en el meato nasal inferior, por fuera y por debajo del cornete inferior. Bueno, ahora vamos a ver la fisiología de las lágrimas. Estas pues pasan lateralmente a través de la superficie ocular. Una cantidad variable del componente acuoso de la película lagrimal, que ahorita lo vamos a ver, se pierde en la evaporación y esto pues está relacionado con el tamaño de la apertura palpebral, el ritmo del parpadeo, la temperatura y la humedad. Y el resto de las lágrimas van a drenar de la siguiente forma. Primero, pues las lágrimas fluyen a lo largo de los bordes palpebrales superior e inferior y entran en los canalículos por capilaridad y por succión. Más o menos del 70% de las lágrimas drenan a través del canalículo inferior y el resto lo hace por medio del superior. Después, con cada parpadeo, el músculo orbicular va a comprimir las ampollas, acortando los canalículos horizontales y desplazando los puntos lagrimales medialmente. Al mismo tiempo, en la parte lagrimal del músculo orbicular, que está unida a la fascia del saco lagrimal, se contrae y se expande el saco, creando pues una presión negativa que luego va a succionar las lágrimas desde los canalículos hacia adentro del saco. Cuando los ojos se abren, los músculos se van a relajar. Entonces el saco se colapsa y en este caso se crea una presión positiva, lo que hace que las lágrimas pasen al conducto nasolagrimal y posteriormente hacia la nariz. Entonces cuando lloramos también pues tenemos una secreción por la nariz y este ciclo se va repitiendo. La estructura de la película o la bioquímica de la lágrima depende de 3 capas. Estas las forman las glándulas que ya les comenté al inicio del sistema secretor. Y si nos vamos de la capa externa a la interna, la primera sería la capa lipídica, que la forman las glándulas de meibomio, y esta capa ayuda a limitar la evaporación, a lubricar y mejorar la visión. La capa intermedia o la segunda capa corresponde a la acuosa o serosa, que es la capa más importante, la produce la glándula lagrimal principal y accesorias, y esta hidrata y nutre a la córnea por sus componentes que igual ahorita se los muestro. Y la capa interna o la tercera capa, que es de mucina, producida por células secretoras de mucosa, que si recuerdan eran las células calciformes y las glándulas de Henle y Mans, y esta funciona como pegamento porque adhiere la lágrima a la córnea. Y pues aquí está la composición bioquímica de manera más detallada. La capa externa se conforma de ésteres de colesterol, ceras, funciona como lubricante, evita la evaporación, producida por las células de las glándulas de meibomio, 6-mol, y tiene un espesor aproximadamente de 0.005 a 5 micras. La capa acuosa funciona como humectante, producida por las glándulas principal y las accesorias, que es la de Wolfrich, Cyaxio y Krauss. Y esta capa está formada por agua en la cual están disueltas iones como el sodio, potasio, cloro también, glucosa, urea, enzimas, proteínas y glicoproteínas. Tiene un espesor variable, pero en promedio va como de 5 a 10 micras, más o menos. Y la capa de mucina, formada por mucopolisacáridos y glucoproteínas,
secretadas por las células calciformes y por las glándulas pilosebáceas de Henle y de Mans. Es una capa pues muy delgada que se adhiere a las microvellosidades de la superficie de las células epiteliales corneales y esta tiene un espesor de 0,02 a 0,04 micras. Ahora, las funciones de las lágrimas se dividen en primarias, secundarias y como mecanismo de defensa. Dentro de las primarias, pues como óptica para una visión nítida, humectante para evitar la dequecación, que es como para evitar que quede como el ojo seco, y metabólica porque la córnea, al ser avascular, toma el metabolismo de las lágrimas, limpiadora y protectora ante cambios de temperatura, contra el viento, elimina también cuerpos extraños, antimicrobiana, una función que fue descubierta por Fleming al encontrar la muramidasa, que produce la lisis de las bacterias, y lubricante para el desplazamiento, además inmunológica por las proteínas que contienen anticuerpos. En las funciones secundarias, por su acción fotoabsorbente y reflexiva, se manifiesta porque la película lagrimal absorbe pues gran cantidad significativa de los rayos ultravioleta y si no fuera así, pues estos rayos entran directamente sobre el epitelio corneal, produciendo pues una irritación constante. Función tamponadora para estabilizar el pH. Como humectante nasal, no es como tal un factor fundamental ocular, pero sí contribuye a que la mucosa nasal permanezca húmeda a pesar de la corriente de aire que pasa por la respiración. Neovasogénica por lesiones que se pueden presentar como quemaduras y anticicatrizante porque la lágrima que está en contacto con heridas superficiales va a producir un retardo en la cicatrización y para terminar como mecanismo de defensa por protección mecánica. Esto incluye el parpadeo y la renovación lagrimal para un barrido de microorganismos y cuerpos extraños. Les voy a comentar un poco nada más de párpados, que son una estructura musculomembranosa cuya función es proteger a los glóbulos oculares y un poco de la anatomía, que la línea gris es una estructura importante porque divide a los párpados en una lámina anterior que está compuesta por piel y el músculo orbicular y una lámina posterior formada por la lámina tarsal y la conjuntiva. Las glándulas del borde palpebral pueden ser la causa de la formación de un quiste y en ocasiones de tumores, que son las glándulas de meibomio, 6 y Moore. Las pestañas pues son ligeramente más numerosas en el párpado superior que en el inferior, que son aproximadamente 100. Las raíces de las pestañas se apoyan contra la superficie anterior del tarso, en el espacio entre el músculo orbicular y el músculo de Riolano. En los elevadores del párpado, la aponeurosis elevadora se fusiona con el septo orbitario unos 4 milímetros por encima del borde superior del tarso. Sus fibras posteriores se insertan en el tercio inferior de la superficie anterior del tarso. Los cuernos mediales y laterales son expansiones que actúan como ligamentos con tensión y el músculo de Müller que se inserta en el borde superior del tarso y se puede abordar a través de la conjuntiva. También están los retractores del párpado inferior. La aponeurosis tarsal inferior está formada por la expansión cápsulo-palpebral del músculo recto inferior y es análoga a la aponeurosis elevadora. Y el músculo tarsal inferior es análogo al músculo de Müller. Para el drenaje linfático, el párpado superior y el canto lateral drenan a los ganglios preauriculares, que son estos, mientras que el párpado inferior y el canto medial drenan a los ganglios submandibulares. Ahora pasamos a las alteraciones de las pestañas. En la triquiasis, que es un trastorno adquirido de forma aislada o asociada con la cicatrización del borde palpebral. En casos graves, pues
por ulceración corneal y formación de panos, que es la formación anormal de tejido fibroso o tejido granulomatoso. Sus signos son dirección incorrecta hacia atrás de las pestañas que crecen desde sus lugares de origen, erosiones epiteliales puntiformes e irritación ocular que empeoran al parpadear, y ulceración, como ya les dije, que es en casos graves. Y para el tratamiento, pues por depilación, esto se hace con pinzas, es una manera simple y efectiva, pero puede haber recaídas al cabo de como 2 a 4 semanas. La electrólisis es útil para cuando hay pocas pestañas, pero es pesada. Se inserta una aguja de electrocauterio bajo el fuste de la raíz de la pestaña y se aplica corriente hasta que el tejido coagulado aflora en la superficie. Después se retira la pestaña y en estos casos se precisa repetir el tratamiento por recaídas en un 40% de los casos y puede producir cicatrización. La crioterapia es muy efectiva para eliminar muchas pestañas al mismo tiempo. Se aplica un ciclo de congelación-descongelación, que es doble a menos 20 grados centígrados, con una criosonda, que esa es específica para esta técnica, pero si hay complicaciones como necrosis cutánea o despigmentación. Y la ablación con láser de argón es útil cuando solo se requieren tratamientos en pocas pestañas dispersas y se realiza de la siguiente forma. O sea, primero, las aplicaciones iniciales de láser son de 50 micrómetros, 0.2 segundos y un megavatio, que es una unidad de medida que se utiliza para medir la potencia eléctrica. Entonces, el láser se dirige a la raíz de la pestaña y se forma un pequeño cráter, y a continuación se aumenta el tamaño del punto a 200 micrómetros y se profundiza en el cráter para alcanzar el folículo. Y pues se precisa aproximadamente una docena de aplicaciones. La mayoría de los pacientes se curan con 1 o 2 sesiones. Y la otra forma es por medio de cirugía, que es la resección en cuña de espesor completo. Ahora, la disquiasis congénita es un trastorno raro que puede ser esporádico o heredado de forma dominante. La causa más frecuente puede ser la conjuntivitis cicatrizante en fase tardía, que está asociada a lesión química, el síndrome de Stevens-Johnson y el pénfigo cicatrizal ocular. Los signos pues surge como una segunda fila parcial o completa de pestañas a partir de los orificios glandulares de meibomio o ligeramente por detrás. Las pestañas aberrantes tienden a ser más delgadas, más cortas y menos pigmentadas que las normales y suelen dirigirse hacia atrás. Y para el tratamiento, en división palpebral laminar o crioterapia. La disquiasis adquirida o también llamada como pestañas metaplásicas, es causada por metaplasia y diferenciación de las glándulas de meibomio que se convierten en folículos pilosos. Para los signos es un número variable de pestañas que se originan en los orificios de las glándulas de meibomio, y tratamiento pues en casos leves es el mismo de la triquiasis y en los casos graves división laminar del párpado y crioterapia de la lámina posterior. La pitiriasis palpebral pues es una infestación de las pestañas que afecta típicamente a los niños que están sometidos pues a malas condiciones higiénicas y produce picor e irritación crónica, porque pues los piojos o sea, cuando hay piojos en el pubis se adaptan a vivir en el vello púbico. Entonces, pues una persona infestada puede transmitirse los piojos a otras zonas donde hay pelo, como el pecho, las axilas o en este caso pues los párpados. Los signos es que pues las liendres y caparazones vacíos aparecen como perlas ovaladas, marronosas y opalescentes que se adhieren a la base de los pelos. Para el tratamiento es por eliminación de pestañas
porque de esa forma se elimina el hábitat de los piojos y de las liendres, y por destrucción también de piojos, que puede ser utilizando óxido amarillo de mercurio al 1%. La poliosis es un blanqueamiento prematuro localizado del pelo que puede afectar tanto a pestañas como cejas. Las causas van a ser oculares y sistémicas. Dentro de las oculares entra blefaritis anterior crónica y oftalmia simpática. Y dentro de las causas sistémicas, el síndrome de Buff-Coyangi-Arada y el síndrome de Vanderbilt. Y para esta patología, pues no hay un tratamiento existente. Ahora, la madarosis es una disminución en el número o la pérdida total de pestañas. Hay muchas causas que pueden ser locales: enfermedad del borde palpebral anterior crónica, tumores infiltrantes, quemaduras, radioterapia del párpado; por trastornos cutáneos, que serían alopecia generalizada o psoriasis; trastornos sistémicos, por mixedema, lupus eritematoso sistémico, sífilis adquirida, lepra, y después de eliminar las pestañas, que sería como triquiasis iatrogénica o tricotilomanía. Como tratamiento, pues suelo encontrar que puede ser como un trasplante de pelo. Para la hipertricosis, pues es un excesivo número de pestañas, que se conoce como politricosis, o pestañas que son muy largas, más de lo normal, y exuberantes, que es la tricomegalia. Y para esto, pues como tratamiento puede incluir como el corte de las pestañas o la depilación. Y la tosis de pestañas, que es un desplazamiento hacia abajo de las mismas. El cuadro puede ser idiopático o estar asociado con síndrome de párpados laxos, dermatocalasia con desplazamiento ya sea anterior o parálisis facial de larga evolución. Y hablando de las alergias, está la dermatitis de contacto producida por sensibilidad a un medicamento tópico, ya sea en su componente activo o el conservante, que normalmente son causados por neomicina, cloranfenicol y dorzolamina. Los signos son tumefacción palpebral, eritema asociados con lagrimeo y picor, y el tratamiento incluye la identificación, la retirada de la causa, la aplicación a largo plazo de una crema que contenga un esteroide suave, como puede ser hidrocortisona al 1%. También está el edema alérgico agudo, que puede producirse por picaduras de insectos, angioedema y urticaria, y en ocasiones por fármacos. Los signos son inicio brusco de edema periorbitario y palpebral, indoloro y con hoyuelos. El tratamiento, pues, antihistamínicos sistémicos. Y dermatitis atópica, que es la alteración frecuente idiopática que se asocia habitualmente con asma y fiebre del heno. Y en los signos entra engrosamiento, aparición de costras, fisuración vertical de los párpados asociados con blefaritis estafilocócica y madarosis. El tratamiento es a base de emolientes para hidratar la piel y el uso prudente de corticoides tópicos suaves como hidrocortisona igual al 1%. Ahora, hablando de infecciones, está el herpes zóster oftálmico, que es una infección frecuente unilateral causada por el virus de la varicela zóster, y este afecta principalmente a pacientes ancianos, pero puede darse en edades más tempranas y es más grave en individuos que se encuentran inmunocomprometidos. Los signos es que la presentación es con dolor en la distribución de la primera división del nervio trigémino, y de los signos en orden cronológico: exantema maculopapular en la frente, desarrollo progresivo de vesículas, pústulas y ulceración costrosa, edema periorbitario, que puede también extenderse al otro lado, y de las complicaciones oculares. Para el tratamiento se utiliza un tratamiento sistémico que se realiza durante 7 días con valaciclovir
de 1 gramo 3 veces al día o famciclovir 250 miligramos 3 veces al día o 750 miligramos una vez al día. Y el tratamiento tópico que se realiza con crema de aciclovir o penciclovir y una combinación de corticoide y antibiótico 3 veces al día hasta la separación de las costras. Y el herpes simple, que es una infección primaria por herpes simple, es un cuadro unilateral también que afecta principalmente y típicamente a niños, al contrario de el herpes zóster, que afecta como más a los adultos. Puede ser grave, en especial en pacientes con dermatitis atópica o estados de inmunodeficiencia. Los signos es que tiene grupo de pestañas, vesículas que se rompen, se forman costras y se curan en el curso de pocos días. Pero el tratamiento sería igual crema de aciclovir o penciclovir, procurando evitar el contacto con los ojos. El impétigo es una infección superficial de la piel poco frecuente causada por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, que ocurre en mayor frecuencia en los niños y suele asociarse con una infección dolorosa en la cara. Dentro de los signos entran las máculas eritematosas que evolucionan rápidamente a vesículas y que al romperse producen como esas costras amarillas. Para el tratamiento se realiza con antibióticos tópicos, flucoxacilina o eritromicina orales. La erisipela o fuego de San Antonio es una celulitis diseminada subcutánea aguda que es poco frecuente, pero generalmente se causa por infección por Streptococcus pyogenes que penetra a través de un traumatismo cutáneo mínimo. Los signos es que es una placa subcutánea eritematosa, creciente, indurada, que quiere decir que está como dura y bien definida. Y para el tratamiento se realiza con fenoximetilpenicilina oral. Y finalmente, pues la fascitis necrotizante, que es una necrosis de progresión rápida, extremadamente rara, que suele afectar a los tejidos blandos subcutáneos y más tarde habitualmente a la piel. Suele estar causada por Streptococcus pyogenes y en ocasiones por Staphylococcus aureus. Los signos son edema y eritema periorbitario, que da lugar a la formación de grandes bulas, como se ven en la imagen, y coloración negra de la piel debido a gangrena secundaria a trombosis subyacente. Y para su tratamiento se realiza con penicilina intravenosa, desbridamiento del tejido necrótico y una cirugía reconstructora. Y pues ya, eso sería todo. Ok, este tema sí está más larguito. Entonces, pues, hay que subir todas sus presentaciones y le dan una revisadita. Vamos a continuar con el siguiente tema. ¿Cuántos temas faltan? Creo que 2, ¿verdad? Doctora, nada más 2. ¿Mande? Que sí, nada más 2. ¿Quién sigue? ¿Sigue usted, no, Sofía? Sí, ya voy. Y bueno, ahora vamos a continuar con la patología de la vía lagrimal. Y bueno, nada más para recordar que la función de este sistema pues va a ser lubricar, proveer de oxígeno y cumplir con una labor antibacteriana para proteger el ojo. Si quieres o sálteselo, Sofía, porque ya lo dijo su compañera. Ya nada Sí, más vayas a justo las patologías. era lo que estaba pensando. Bueno, la primera patología de la que vamos a hablar es la dactiloestenosis. Esta es la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal y nos va a impedir el drenaje adecuado de las lágrimas, desde el saco lagrimal hacia la cavidad nasal.
Esta se presenta de 2 a 6% de los recién nacidos y hasta 20% en los prematuros. Las causas principales pues, van a ser malformaciones congénitas y anomalías en el desarrollo del sistema nasolagrimal. La vamos a diagnosticar porque el paciente va a presentar lo que es lagrimeo constante, secreción mucosa o mucopurulenta y un enrojecimiento leve en el área del canto medial, que en la siguiente diapositiva pues les traigo una imagen para que vean cómo se va a ver esto. El tratamiento, pues vamos a dar masajes en el saco lagrimal y aplicación de compresas tibias. En el caso de que sea requerido que se les dé antibiótico, vamos a utilizar la sulfacetamida o el clorafenicol, que pues este es creo que el que más se utiliza. En algunos casos que son muy específicos, vamos a necesitar un sondaje lagrimal o una dacrosistorrinostomía. Y bueno, aquí son las imágenes que les comentaba. Podemos ver que el bebé tiene, bueno, los de la imagen tienen dacrostenosis y uno de los casos uno de los casos de los signos más característicos es que va a presentar el lagrimeo constante y una pequeña acumulación de secreción, que es esto que se ve aquí, y también en esta parte de aquí. Como ya les mencioné, pues esto se debe a que el conducto nasolagrimal está obstruido y se va a impedir el paso de las lágrimas. En estos casos, que no son tan fuertes, se recomienda pues hacer los masajes del saco lagrimal. Y si la obstrucción persiste, pues ya es donde vamos a utilizar el sondaje. Y bueno, la siguiente es la dacrocistitis. Esta es la inflamación del saco lagrimal y es generalmente secundaria a la obstrucción del conducto nasolagrimal. Vamos a presentarla en 2% en niños, en menos del 2%, y esta va a ser más frecuente en adultos, en mujeres, en el caso de las mujeres que se encuentran en el periodo postmenopáusico. Y sus causas van a ser obstrucción del conducto nasolagrimal e infecciones bacterianas como Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Aquí vamos a notar que el paciente presenta dolor, enrojecimiento e hinchazón en el área del saco lagrimal. Va a estar muy sensible al tacto. En algunos casos puede haber secreción purulenta al presionar el saco lagrimal, pífora y fiebre y malestar general. Esto solamente en casos en los que pues, ya llevan mucho tiempo y no se han tratado. En tratamiento, aquí sí es más común que se utilicen antibióticos y lo más común es que se utilice amoxicilina con ácido clavulánico o cefalosporinas de primera generación. También es recomendado que se hagan masajes y compresas tibias y en casos muy específicos se va a utilizar el drenaje quirúrgico y otra vez la dacrosistorrinostomía. Y bueno, sí, así es como se puede ver en algunos casos ya muy avanzados. Aquí pues podemos ver la inflamación del el ojo y pues es igual porque el saco lagrimal va a estar infectado, va a causar dolor y pues obviamente se va a acumular la pus. Si presionamos en esta zona o acá, es donde puede salir la secreción purulenta. Y pues en algunos casos muy específicos, pues sí es donde se necesita hacer el drenaje quirúrgico. Bueno, ahora vamos con el dacrolito. Estos, como su nombre lo dice, son cálculos que se forman en el saco lagrimal o en el conducto nasolagrimal y estos van a obstruir el flujo normal de las lágrimas. Estos son poco frecuentes y suelen asociarse a infecciones crónicas o inflamación del sistema lagrimal. Sus causas, pues, es la estasis de las lágrimas debido a la obstrucción crónica y esto puede producirse por infecciones recurrentes. Vamos a notar que igual hay epífora persistente, inflamación recurrente del saco lagrimal, posible dolor en el área del canto medial y secreción mucopurulenta ocasional. Su tratamiento aquí sí va a ser 100% quirúrgico, no podemos igual hacer los masajes, puesto que no se van a eliminar si estamos teniendo como estas piedritas ahí presentes, ¿no? Tapando.
Entonces es extracción quirúrgica y otra vez la diacrosistorrinostomía. Y bueno, aquí en esta imagen, aquí, pues esto es lo que es un dacrolito, que es un cálculo que está, pues como ya les mencioné, obstruyendo el saco lagrimal. Y esto también nos puede provocar que haya infecciones recurrentes. Entonces, pues por lo tanto sí es necesario retirarlos. Y bueno, ahora vamos con el dacriocele. Este es la acumulación de líquido en el saco lagrimal debido a la obstrucción del conducto, otra vez nasolagrimal, y nos va a causar una distensión y en algunas veces infección. Esta es común en recién nacidos con obstrucción congénita del conducto nasolagrimal y la cual no haya sido tratada. Sus causas, pues otra vez, obstrucción congénita del conducto y falta de apertura de la membrana de Hasner. Y bueno, este se va a diagnosticar porque vamos a tener presencia de una masa blanda y no dolorosa en el área del canto medial y coloración azulada en la piel sobre la masa. También epífora, que bueno, epífora creo que no les mencioné, pero es el lagrimeo constante y ausencia de signos de infección. Bueno, el tratamiento, aquí sí podemos seguir utilizando lo que son los masajes en el saco lagrimal, sondaje o irrigación en casos persistentes y otra vez la dacocistorrinostomía si persiste después del primer año. Y bueno, aquí otra vez tenemos las imágenes. Aquí se ve, bueno, en esta creo que se ve más clara, la piel azulada en el canto medial. Y pues esto ocurre porque pues justo el conducto nasolagrimal está obstruido desde el nacimiento y se va a acumular el líquido. Y bueno, ahora vamos con la epífora. Este pues es un exceso de lágrimas en el ojo debido a la obstrucción del drenaje lagrimal o la disfunción en la producción de las lágrimas. Esta es común en personas mayores, pero también la podemos encontrar en niños, igual con obstrucción del conducto nasolagrimal. Y sus causas, igual lo que la obstrucción del conducto y disfunción del sistema lagrimal, es decir, en la producción o en el drenaje. Y bueno, em, aquí lo vamos a poder diagnosticar porque va a presentar el paciente un lagrimeo persistente o intermitente. Va a tener irritación ocular y sensación de humedad constante. Además, puede presentar secreción mucosa o purulenta y en caso de infecciones secundarias. Y se puede confirmar, bueno, esta la vamos a confirmar con el test de Jones para evaluar la permeabilidad del sistema lagrimal. Y bueno, en tratamiento igual masajes en el saco lagrimal y sondaje lagrimal o dacriosistorrinostomía si es necesario. Y bueno, estas son las imágenes. Como les había comentado, pues pueden tener enrojecimiento, epífora constante, porque pues justo así se llama la patología. Y bueno, mapa, bueno, este cuadro lo encontré en una de las guías de práctica clínica, que justo se separa en dos, en secreción o secreción mucoide. En el caso de que sea un niño, pues hay un patrón por seguir, en el adulto igual, y con secreción purulenta, más inflamación, que aquí ya sería la diacrocistitis, como ya la habíamos visto, en caso de ser niño, que es lo que se debe hacer, y en caso de ser adulto también. Y bueno, en el síndrome de ojo seco, aquí no nos vamos a detener tanto porque me parece que hay un tema específico de esto. Solamente pues es explicar qué es, que es una condición en la que la producción de lágrimas es insuficiente para mantener la hidratación ocular y pues esto va a causar sequedad, irritación y daño en la superficie ocular. Esta pues sí va a ser más común en personas mayores y principalmente se presenta por la Sí, eso disfunción sáltatelo, Sofi, por favor. ¿Mande? ¿Me lo salto? Eso sáltaselo, Sofi. Ajá, Ok. porque eso lo Y va a dar bueno, otro doctor. Bueno, y ya por último, vamos a tener los tumores de la vía lagrimal. Estos son crecimientos anormales en las estructuras que forman el sistema de drenaje lagrimal y estos pueden ser benignos o malignos. Su epidemiología, pues es que son muy raros en la población en general, aunque los tumores malignos suelen ser más frecuentes en adultos mayores. Las causas, en el caso de los tumores benignos, pues pueden ser producidos por hemangiomas, linfangiomas o adenomas.
Y los malignos vamos a encontrar que son principalmente carcinomas adenoides quísticos o adenocarcinomas. Vamos a diagnosticarlos porque el paciente va a presentar epífora persistente sin causa infecciosa evidente. Va a tener una masa palpable en la región del saco lagrimal, es decir, si le tocamos, pues vamos a sentir algo. El paciente va a presentar inflamación, dolor y sensibilidad en la zona del canto medial, secreción mucosa o sanguinolenta también, y en casos avanzados, erosión ósea y extensión en la órbita o senos paranasales. Su tratamiento, en el caso de los tumores benignos, pues únicamente vamos a hacer lo que es cirugía para extirpar el tumor. Y en el caso de los tumores malignos, cirugía, radioterapia y en algunos casos sí quimioterapia, dependiendo de la etapa en la que se encuentra el tumor y en la que se ha diagnosticado. Y bueno, así es como se pueden observar, igual dependiendo de si son benignos o malignos. Y los pues vamos a ver, bueno, más bien va a haber una masa palpable en el canto medial, dependiendo del tipo de tumor. Y pues igual dependiendo de eso va a depender el tratamiento. Y ya, eso sería todo. Muy bien, doctora Sofía. Estuvo bien su tema. ¿Quién falta? Porque nos quedan 10 minutitos aquí en esta sesión y yo creo que ya. Si quiere vaya poniendo su presentación. ¿Cuántas diapositivas son? 26. Ok. Empiece su tema y así no nos vamos a la liga de Zoom. Ahí ya se puede ver, ¿verdad? A ver, ya volví. Venga. Entonces. Lo de quemaduras, ok. ¿Sí? Ok. Sí, Bueno, continúe, doctor. ¿qué tal, compañeros? Buenos días. El día de hoy les voy a presentar el tema de quemaduras químicas. Y para empezar, les quiero empezar a definir la definición de quemaduras. A mí, lo primero que se me viene a la cabeza cuando decimos quemaduras es dolor y una zona roja. O sea, pues, como estamos hablando de oftalmología, vamos a ver el ojo todo irritado de color rojo. Entonces, esta está definida como una lesión que afecta al ojo y su tejido circundante. Es importante saber esto, que pues es una emergencia oftalmológica. ¿A qué nos referimos con esto? Que pues que el paciente lo tenemos que tratar de inmediato. O sea, luego que se presente con alguna quemadura, tenemos que ir al médico. Sabiendo esto, tenemos que saber los tipos de quemaduras. Están divididos en dos, en energía radiante y en químicas. Las energías radiantes vamos a dividirlas en térmicas y rayos UV. En lo que es aquí vamos a ver un tipo de energía radiante que van a ser las de soldadura, y vamos a ver a las energías químicas que van a ser divididas en las alcalinas y en las ácidas. Bueno, primero que nada vamos a ver qué son las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas son lesiones domésticas y laborales. ¿A qué nos referimos con esto? En ciertos trabajos vamos a presentar este tipo de quemaduras químicas. Se dice que principalmente se dan los hombres porque ellos trabajan en lo que es en la construcción, en lo que es la albañilería, en las zonas de automotriz. En lo que es en las zonas de construcción vamos a presentar que tiene ahí lo que son las sustancias químicas de cemento, lo que es el yeso. En lo que es la automotriz vamos a ver baterías de los coches. En lo que es todo el ámbito médico vamos a estar en contacto con diferentes sustancias químicas, entonces tenemos que tener mucho cuidado de ahí. También en lo que es la zona de agricultura, el uso de fertilizantes, y en lo que es las amas de casa, que pues como sabemos ellas utilizan el fabuloso, el pinol, y pues una de esas pues puede llegar a estar en el ojo, ¿no? Sabiendo esto, como les había mencionado, vamos a dividir las quemaduras químicas en ácidas y básicas. Bueno, en las ácidas y básicas, aquí les había presentado una esquemita, que como vemos tenemos que estar en un estado neutro, que va a estar de 7 a 7.4.
Y pues cuando tenemos un pH base va a ser mayor a 7, o sea, vamos a estar a 14, y lo que es ácido va a estar a partir de menos 7, ¿ok? ¿Y qué sustancias vamos a presentar? Ok, principalmente vamos a presentar las básicas, lo que es la alcalosis, pero os voy a mencionar las dos. En lo que son las ácidas vamos a presentar el ácido sulfúrico, que es en lo que les había mencionado, en la zona automotriz, las baterías, el ácido sulfuroso, que van a ser conservantes de frutas y verduras, lo que son estos de acá, el ácido fluorhídrico, en lo que es en las casos de la gasolina y los alquilantes, el ácido clorhídrico, el hipoclorito, el ácido nitroso, que es la solución de limpieza, y el ácido acético, que lo vamos a encontrar en el vinagre. Y en las quemaduras por bases vamos a encontrar al hidróxido de amoníaco, como está presente en los limpiadores, en los fertilizantes, en los tintes y tinte para el cabello. El hidróxido de calcio, que es el cemento, el yeso o la cal, en el caso de los constructores o albañiles. El hidróxido de sodio, las limpiadoras de lejía. El hidróxido de potasio, que vamos a estar presente en los limpiadores para hornos o desagües. El hipoclorito de sodio al 70% y el hipoclorito de calcio, que van a estar en los limpiadores de piscina. Y el hipoclorito de sodio, que va a ser una limpieza desinfectante, y los blanqueadores. Ok, ¿cómo se va a presentar el paciente? Primero que nada, como les había mencionado, tiene que ser de manera inmediata, es una urgencia oftalmológica. Lo primero que vamos a encontrar, pues, va a ser hiperemia conjuntival, o sea, va a estar irritado, va a estar de color rojo el ojo, va a tener demasiado dolor el paciente, va a tener una disminución de la visión, va a tener epífora, que va a ser un lagrimeo excesivo, va a tener blefaroespasmos, y vamos a tener fotofobia. Ok, aquí yo les puse una pequeña tablita que está hablando sobre la clasificación de DUA, y pues en ella nos refiere que pues vamos a ver una afectación limbar. ¿A qué nos referimos con una afectación limbar? Va a ser una como transición entre la córnea, que es la capita transparente del ojo, y la esclera blanca del ojo. Entonces, vamos a dividir esta tablita en 6 grados, del 1 al 6. En el caso 1, vamos a encontrar al paciente en un pronóstico muy bueno. En lo que es en la afectación limbar, vamos a encontrar que... Chale, bueno, creo que no puedo... Bueno, imaginemos que en esta parte de ojo va a estar totalmente normal, no va a estar presente la irritación. Eso en una escala analógica. En el grado 2 va a estar un pronóstico ya no tan bueno, pero pues ya va a tener una afectación limbar, o sea, ya va a estar presente un poquito de zona roja. Pongamos ejemplo, esta parte negra va a estar presente la afectación, ¿ok? En el grado 3 vamos a tener presente del 30 al 50%. Ya va a aumentar lo que es esta irritación. Podemos delimitarlo como por acá, del 30 al 50%. Me faltó mencionar que pues va a estar presente de las 3 a 6 horas. En el grado 4 va a ser de bueno a reservado, y las horas afectadas va a ser de las 6 a las 9 horas. Y en lo que es la lesión conjuntival va a estar presente del 50 al 75%, más o menos por esto. Y el último grado va a estar presente del grado 6, o sea, ya está fatal, es muy malo. O sea, el limbo, la transición, o sea, la irritación del ojo ya va a estar muy presente, va a estar todo. O sea, en la córnea y en la esclera va a estar todo presente. Y pues me dirán, ¿para qué me va a servir esta tablita, no? O sea, ¿yo para qué quiero saber esto? O sea, de aquí podemos definir lo que vamos a ocupar como tratamiento. El primer tratamiento que va a hacer, pues va a ser el lavado de ojos, pero pues eso es a partir de todos los grados. Pero a partir del tercer grado vamos a utilizar ciertos antibióticos para tratar algunas infecciones. Otro caso muy importante que tenemos que saber a la hora que nuestro paciente llegue, tenemos que saber el tipo de sustancia, tenemos que saber si la sustancia es ácida, básica, tenemos que preguntarle muy bien esto al paciente, tenemos que saber la cantidad introducida y el tiempo de exposición, porque no sabemos si el paciente ya tiene como que semanas con ese tipo de irritación,
Puede llegar a ciertos casos, pero yo creo que lo más ideal será que el paciente vaya luego porque le está doliendo demasiado el ojo. Y el tipo de penetración, porque pues puede penetrar no solo en la córnea, puede penetrar en lo que es la conjuntiva, puede presentarse en la iris. En casos muy graves puede presentar la ceguera. Ok, como les había mencionado, el primer síntoma va a ser la irritación leve. Como podemos observar aquí el paciente, después vamos a tener una destrucción completa de la superficie corneal. Vamos a tener una opacidad corneal, una pérdida de la visión, esto dependiendo si la sustancia va a estar introducida de manera unilateral o bilateral. Y pues ya en casos demasiado graves vamos a tener una pérdida de un ojo. Ok, en el curso clínico, ¿cómo vamos a ver estas etapas? En la fase inmediata vamos a tener que el agente químico está presente de manera superficial ocular, ¿no? Y como les había mencionado, luego el paciente tiene que hacer un lavado oftalmológico. Después de que pues ya fue al médico, vamos a tener la fase aguda o fase de recuperación, que esta va a ser dada desde los 7 días después de la lesión. Y por último vamos a tener la fase recuperadora temprana, que va a ser de un periodo de transición de la curación ocular. Esto va a ser pues de 8 a los 21 días de la lesión. Ok, como tratamiento inmediato, como les había mencionado, va a llegar el paciente con mucho dolor, con mucho enrojecimiento en lo que son los ojos, y pues tenemos que identificar primero al agente si es ácido básico. Como les había mencionado, también es importante saber el tiempo de evolución y verificar si el paciente tiene el ojo irritado de manera unilateral o bilateral. Ok, como tratamiento inmediato tenemos que usar un lavado quirúrgico, un lavado oftalmológico, que es ideal el uso de solución Harman, pero pues como les había mencionado, tiene que ser una emergencia oftalmológica. Si no tenemos una solución Harman, el paciente puede utilizar lo que es agua potable. Esto lo tiene que